Muy buenos días, comunidad FB Inversiones. Soy Ignacio Mieres. Me alegra de estar nuevamente con ustedes en un video que lo habíamos hablado, introducción a la teoría de Elliot. Más bien, en este video lo que voy a buscar es darle argumentos objetivos del por qué utilizo la teoría de Elliot, entiendan el concepto de teoría de Elliot y por qué transicioné desde ser un inversionista fundamental a un inversionista macroeconómico con fuerte tendencia a la teoría de Elliot. ¿Ok? Vamos a entender estos conceptos en donde el mejor de los casos ustedes aprendan y también poder sembrar esa incertidumbre que a mí se me originó cuando era inversionista. También, aquellos que estén interesados en la nueva edición del curso que vamos a lanzar junto a Raúl, recuerden que pueden acceder a la lista de espera donde les llegará un mensaje cuando este se inicie. La lista de espera tiene la información del curso, por lo que les voy a dejar en la descripción del video y también en la sección de comentarios de acá del canal. Comencemos. Bueno, voy a estar pausando mi cámara ya interrumpidamente debido a que quiero que ustedes vean la presentación. Ya luego, al final del video, vamos a terminar con un análisis del S&P 500, cuáles son mis perspectivas con base a la teoría de Elliot, debido a que hemos visto como un video antiguo donde hace 4 o 5 meses proyectábamos que el S&P 500 podía alcanzar los 6.000 puntos. Bueno, esta semana anterior lo alcanzó y vamos a poder ir otorgando estos nuevos análisis. Así que, espero que les guste esta presentación y recordar si les gusta, encantado de que nos puedan apoyar con un me gusta y comentarios. Ok, vamos a ver la introducción a la teoría de Elliot, pero antes de esto vamos a también hablar quién soy yo. Bueno, yo soy Ignacio Mieres, tengo aproximadamente 10 años de trayectoria en los mercados financieros. Hoy inicié con los commodities el primer año, un año desastroso. Ya luego transicioné a gran parte de los primeros años a análisis fundamental, contable y lo que conocemos como Value Investment. Mi formación, soy ingeniero comercial. Mi trabajo es de analista jefe de mercados, en este caso el broker XTB. También mi enfoque de inversión. ¿Cómo invierto yo? Mi inversión más es de tipo momentum, ¿ok? Tengo inversiones de muy corto plazo, medio plazo y largo plazo. Actualmente, como sabrán, no tengo inversiones de una duración mayor de 2 a 4 años, en donde mis perspectivas económicas y con base a teoría de Elliot no son muy positivas para el mercado. Entonces, ¿cómo selecciono las acciones? Siempre que selecciono alguna acción de empresa, tengo que tener el conocimiento de sus fundamentos, que estos sean sólidos y tengan proyección, tener un análisis macroeconómico para poder optimizar la exposición a la cartera y la gestión de la posición, es decir, cuando yo decido ingresar a la tesis de inversión que tenga, cuando decido vender, aumentar y reducir, todo eso se hace con base a la teoría de Elliot. Y es por eso que en este video he querido explicarle esta metodología que en lo personal me ha brindado muchas alegrías. Entonces, como vemos, lo que nosotros tenemos acá es el mercado financiero, un mercado financiero donde nace para que las compañías puedan financiar sus operaciones. Entonces se puede conectar con el sector privado, con el sector financiero, empresarial, la banca, donde se busca desde este sector poder otorgar capitales. Es por eso que dicen que eres dueño de una empresa. ¿Por qué? Porque cuando esta empresa se lista en bolsa pasa a ser una empresa pública en donde va a denominar acciones y cada acción representa una parte del capital. Pero ¿es esto así? ¿Es esto cierto? Bueno, a medias, porque recordemos, la única forma de que ustedes como inversionistas puedan ganar dinero en la bolsa es que se revalorice el precio. Entonces, desde ya quitarnos el seco de que el precio de la acción no nos importa, sí nos importa, porque va a ser lo que determine el rendimiento como inversor. ¿Ok? Muchas veces yo vengo de la escuela del fundamental, decíamos, no, no me interesa el precio, yo quiero buenos negocios. Bueno, si tú estás en una economía hegemónica, un imperio dominante que pueda seguir así los próximos 100 años, que estamos viendo que el sector también va a ser de crecimiento, bueno, puede ser buena idea. Pero recordemos, las economías y los imperios dominantes y las divisas son cíclicas, tienden a tener ciclos que finalizan y vuelven otros imperios. En ese caso, bueno, pues todo lo que tú te hubieras planteado puede haber sido diferente. O volvamos al caso del último lado del mercado que tenemos ahora, 2009. Tenemos cómo desde 2009 hasta la actualidad solo ha sido un mercado alcista.
el inversionista no ha tenido que hacer mucho trabajo en carteras, pero como lo vamos a ver más adelante, esto no es lo normal en el mercado financiero. Entonces no nos seguimos con solo una parte del gráfico, porque en última instancia, al dueño de acción lo que tiene es un crédito, ya que le otorga al inversionista producto de su aporte de capital. Pero el inversionista pase un evento de temor, de desconfianza, va a quitar ese crédito y la acción, aunque tenga los mejores fundamentos, igualmente va a caer. Lo vimos en el crash del 29, lo vimos en la .com, lo vimos en el 2008, donde, por ejemplo, a lo que está de moda, las small caps, 50% de ellas quebraron, un tercio de los bancos quebraron, las empresas eran absorbidas ya a valores ridículos. ¿Por qué? Porque, bueno, veíamos que no eran solventes, no podían enfrentar ese shock y la retirada de capital les dañaba bastante. Entonces, luego entramos al escenario del análisis técnico. Ya, por ejemplo, uno de mis principales referentes a la hora de invertir es Stanley Druckenmiller, que utiliza los fundamentos, la macro y el técnico. Bueno, muchas veces nosotros vemos que los mercados tienen zonas de soporte y resistencia. Cuando superan estos niveles, tienden a desarrollar nuevos movimientos. ¿Ok? Esto es lo más básico del análisis técnico y el mercado comienza a presentar ciertos patrones, lo que se conoce con estructura del mercado. Entonces, esta estructura del mercado es la representación más real que ustedes van a tener de la oferta y la demanda que tiene el activo. El tema que a veces mi punto de mirar, el análisis técnico, sirve cuando uno identifica estos patrones, pero muchas veces no nos da un contexto. Al igual que el análisis fundamental, no nos da un contexto del precio. Y es acá donde cuando yo como inversionista pensaba, hey, bueno, compro el fundamento, pero sigo cayendo, veo que el primer año no podía superar el mercado debido a que, no sé, estaba liderado por ciertos grupos o a veces motivos. Pero si tengo buenos fundamentos y se mantienen deprimidos muchos años y uno espera con la fe de que esto va a cambiar a largo plazo, apoyándose del análisis cuantitativo y los fundamentos. Entonces, cuando vemos el análisis técnico, uno dice, "Oh, veo los patrones, pero sucede otra cosa. Ya, a veces donde debería subir, bajó. Y tiendo a pensar que esto es más un casino. Ya, esas son como las dos miradas y los conflictos que suceden en los tipos de inversores. ¿Por qué? Porque no sabemos en un contexto. No hay un contexto donde está la maduración del precio, donde está el sentimiento del inversor, si este precio está muy estirado ya desde la tendencia o si este precio va a buscar una reversión. Entonces, era una pieza en la que faltaba en mi análisis para tener esa confianza, en donde creo que la mejor herramienta que existe actualmente en el mercado para entender el contexto del precio es la teoría de Elliott. Entonces, ¿qué es la teoría de Elliott? Nada más que esto. 1, 2, 3, 4, 5, ABC. Entonces, la teoría de Elliott, recordemos que es una de las metodologías más influyentes que hemos visto en las últimas décadas. Esto se fue desarrollado en la década de 1930, ya por Ralph Nelson Elliott, en donde veíamos que comenzaba luego de este crash del 29, a salir una teoría de fractalidad de los mercados. ¿Qué sugiere esto? Principalmente sugiere que los mercados el movimiento de los activos financieros siguen patrones recurrentes y predecibles, ¿ok? Impulsados por la psicología colectiva de los inversores. Es decir, acá empieza a ponerse otro factor en juego que muchas veces Benjamin Graham hacía mofa del mercado a corto plazo. Bueno, y acá comenzamos a decir, bueno, este mercado está influenciado por la psicología colectiva de los inversores, ¿ya? Entonces lo que nosotros vamos a buscar es entender de dónde nace esto y cómo podemos interpretarlo. Pero antes de eso, entendamos cuál es la evidencia científica que tenemos, en donde podamos apoyarnos de que esto de verdad pueda tener buenos escenarios. Bueno, acá les pongo algunos estudios que he encontrado en donde podamos ver si la metodología tiende a tener resultados positivos, ¿ya? Porque puede ser muy subjetivo que a mí me vaya bien y a otro le vaya mal. Entonces,
cuando vemos que la teoría de Elliott se aplica a los mercados financieros, podemos decir que con el objetivo de predecir la tendencia del comportamiento, este estudio aplicó la teoría de los precios de los metales como el oro, la plata y el cobre. También utilizó simulaciones de Monte Carlo para evaluar la efectividad de la teoría y concluyó que la psicología colectiva influye significativamente en la formación de los ciclos de los precios de los commodities. También tenemos otros estudios que han utilizado redes neuronales artificiales para mejorar el reconocimiento y el análisis de los patrones de ondas de Elliott, destacando la capacidad de estas redes para identificar estructuras complejas en series temporales y han mostrado una precisión alta en la predicción de acciones futuras basada con los reconocimientos de patrones de Elliott. También vemos que un estudio combinó algoritmos de aprendizaje automático con patrones de onda de Elliott para predecir tendencias en los mercados de valores, concluyendo que esta combinación mejora significativamente el rendimiento de los modelos de predicción. Y finalmente, vemos cómo la teoría también se utilizó en mercados emergentes como el de la India, donde se demostró que las fluctuaciones de las acciones siguen las reglas de la onda de Elliott, lo que ayuda a los analistas técnicos. Entonces ya tenemos esta base objetiva de la ciencia que ha logrado con los papers identificar que, bueno, efectivamente la teoría de Elliott tiende a darnos ese escenario favorable. Entonces, ¿qué es la teoría de Elliott? Bueno, nosotros muchas veces entramos al mercado a un precio y solo vemos líneas. ¿Qué haríamos? El análisis tradicional. Acá tenemos una zona de rango lateral, ruptura, movimiento bajista, movimiento correctivo, ¿cierto? Bueno, la idea es que nosotros pasamos a ver así los mercados. Vemos las estructuras impulsivas, vemos cuando llega un gran escenario de movimientos correctivos, en donde podamos identificar puntos de giro relevantes para el precio. Entonces, muchas veces nosotros venimos con ese sesgo de que no, la macro es lo que domina el mercado, no el fundamento domina los mercados. Bueno, veamos, acá tenemos el 11 de septiembre, un evento en que cambiaba la historia de los mercados financieros con el atentado a las Torres Gemelas. Bueno, pueden pausar el video y pensar de dónde ocurrió el mercado. Acá. ¿Dónde fue el crash del 11 de septiembre? Bueno, ustedes me pueden decir acá, en esta parte alta, que desarrolló todo un movimiento bajista. Recordad que se desarrolló también luego conflictos geopolíticos. Bueno, ustedes pueden tener diferentes puntos. Pueden tener este punto de acá, donde cayó. Veamos dónde sucedió. Bueno, lo sorprendente es que cuando vemos el 11 de septiembre, vemos que se originó al final de un ciclo bajista, tuvimos una apertura con un gap bajista, caída, y el mercado se recuperó un 9% luego de uno de los peores atentados de este siglo. Ahora veamos con los datos IPC. Ustedes han vivido toda esta historia macroeconómica. Vemos cómo el precio ha ido subiendo luego del crash COVID, pero luego teníamos el peor dato de IPC de la historia reciente de Estados Unidos, con las políticas monetarias más restrictivas desde la década del 80. ¿Dónde estuvo este dato? Acá, cuando se inició este movimiento a la baja, acá, acá, este es el COVID. Veamos. Bueno, cuando Estados Unidos entregó su peor dato de inflación y vemos que tuvo la política más restrictiva, lo que ha sucedido es que fue el suelo del mercado y ha desarrollado el movimiento alcista actual, llevándolo a tener un rendimiento por sobre el 60% en la actualidad. Entonces, ¿a qué debemos ese movimiento y comportamiento de los mercados? A la psicología de masa. La psicología de masa es lo que a nosotros como seres humanos nos caracteriza. Tenemos que entender que el mercado financiero es uno de los mercados más complejos donde se expresa la naturaleza humana que no podemos modificar, ¿ya? Solo la evolución y tiende a ser un proceso bastante lento, porque estos ciclos es por eso que siempre vuelven y vuelven. Entonces acá en pantalla tenemos a Ralph Elliott, que fue un contador auditor, donde descubrió esta teoría de la onda de Elliott. De hecho, la realizó en la década del 30. Y lo que hizo fue, se dedicó a observar y analizar los movimientos del mercado, donde
un periodo en el que los inversores luchaban por entender las fluctuaciones económicas. Esto ha sido siempre un tema relevante en el mercado financiero. Cuando concluyó sus investigaciones, dijo que los mercados no se movían de manera aleatoria, sino que seguían patrones repetitivos basados en el comportamiento humano y la psicología de masas. Entonces, ¿qué descubrió? Dos teorías, la psicología de masas. Elliot observó que los inversores tienden a comportarse de manera predecible cuando son impulsados por emociones colectivas como la codicia y el miedo. Y para mí, lo más importante, el patrón repetitivo. A través de esta observación de gráficos históricos, Elliot identificó la existencia de ciclos recurrentes que se repiten una y otra vez en los mercados, lo que se conoce como fractalidad. Pero luego llega Robert Prechter. ¿Ya? A partir de la década del 70, Robert Prechter vuelve a revivir esta teoría y modernizó la teoría de la onda de Elliot. También es un conocido analista y autor, un gran inversionista, y desarrolló estudios extensos sobre los patrones que observaba Elliot. Y dijo que continuaban siendo aplicables en los tiempos modernos. Entonces, ¿qué hizo? Una actualización de la teoría, introduciendo nuevas formas de análisis, software para aplicar la teoría de Elliot a mercados en constante cambio, y también agregó la teoría socioeconómica. Prechter exploró también la relación entre los ciclos del mercado y el comportamiento social, desarrollando la teoría socioeconómica, que postula que los mercados financieros son un reflejo del estado emocional de la sociedad. Acá tienen estas dos lecturas recomendadas para aquellos que quieran profundizar más en esta materia. Entonces, esto es la teoría de Elliot, ¿ya? Uno de los conceptos más importantes es la fractalidad del mercado. Vamos a ver que, como vimos en un comienzo, los movimientos impulsivos vienen desde un pesimismo. Viene el primer impulso, onda 1, retroceso, tiende a ser un poco más profundo. Luego llega lo más fuerte de la onda 3, movimiento correctivo, onda 4, onda 5, y luego llega un movimiento correctivo A, B, C. Lo que ustedes pueden ver acá es lo que se formó como una nueva onda 1 y una onda 2, en donde esperaríamos que comience un nuevo ciclo al alza. Eso lo podemos ver en escalas temporales menor. Por ejemplo, esta onda 1 está compuesta también por onda 1, 2, 3, 4 y 5. Si hiciéramos un zoom, también estamos viendo. ¿Por qué? Porque los mercados financieros tienen una estructura fractal, lo que significa que los mismos patrones pueden observarse en gráficos de minutos, horas, días, semanas o meses. Esto nos lleva a una repetición multiescalar. Son patrones que se repiten en diferentes niveles temporales, en donde podamos ver cómo los movimientos de corto plazo tienden a seguir esta tendencia a largo plazo. Y cuando nosotros entendemos este concepto, vemos que el mercado sí tiene cierto sentido. Entonces, este es el núcleo de la teoría de Elliot. Vemos que acá hay el patrón de 5 ondas. Todo movimiento impulsivo consta de 5 ondas, con la onda 1 como el escenario de inicio, la onda 3 y la 5 que van en dirección a la tendencia predominante, es decir, esta tendencia de mayor grado, mientras que la onda 2 y 4 van a ser correctivas. Entonces, cuando nosotros veamos una acción, vemos que la primer empuje que tiene una acción, que es la onda 1, representa ese primer impulso por parte del inversionista de querer encontrar un suelo. La onda 2 es una corrección a la baja, en donde vemos que comienza a arrastrarse un mayor pesimismo incorporándose con el que venía. Sin embargo, la onda 3 es la más fuerte y la que va en la dirección de la tendencia. Luego llega esta 4 correctiva y finalmente llega esta onda 5 que termina con la estructura del precio. Y los patrones correctivos constantemente se ubican porque tienen una estructura de 3 ondas, A, B, C, que van contra la tendencia general. Entonces, acá nosotros podemos ver cómo es la estructura general de Elliot y que los mercados es simple, se organizan por patrones impulsivos de 5 ondas, patrones correctivos de 3 ondas. Y esto es la pieza fundamental para analizar el desarrollo de los ciclos del mercado. Vamos a ver un ejemplo y el análisis del S&P500. Ok, acá tenemos un gráfico del S&P500 desde la década del 74. Entonces, como les comentaba, el mercado nos recuerda a veces que veníamos de una década perdida, en la década del 80, una década perdida desde la burbuja de la .com hasta el 2013.
Entonces, cuando nosotros analizamos el mercado, nos falta un poco más de datos en la escala del precio, pero podemos ver que actualmente estamos cursando la quinta onda de una onda 3 de grado mayor. Es decir, vemos cómo se está iniciando una 1, una 2, una 3, una 4 de la onda 3, lo que marcó el techo de las .com. Vemos un movimiento correctivo ABC, que fue la 4 de la onda 3 de la 3 de un grado mayor. Y actualmente se está originando este ciclo alcista que se originó en 2009, luego de la crisis subprime, en donde el mercado ha estado envuelto en un movimiento impulsivo al alza. Entonces, nuestra misión como analistas inversionistas es identificar en qué parte del ciclo estamos. Entonces, cuando nosotros tomamos el crash que vimos en la pandemia COVID, podemos ver que el mercado actualmente era una onda correctiva 4. Venía de una onda 3, 4, y luego se inició un nuevo movimiento alcista muy acelerado. Una onda 1, 2, 3, 4. Y actualmente estamos siguiendo esta onda 5 de la 5 de la 3. Es decir, esperando un gran reseteo en el mercado financiero. Y lo vemos en el gráfico diario para que vayan entendiendo la fractalidad del mercado. ¿Qué es lo que estamos viendo? Acá es donde nosotros logramos identificar el suelo del mercado en 2022. Y lo que estamos viendo es que el mercado inició un movimiento alcista, 1, 2, 3, 4, y actualmente estamos en este último movimiento del mercado, en donde vemos el potencial de la zona de los 6.800 a 6.400. Sin embargo, es importante destacar que vemos una pauta de agotamiento. Por lo que cuando nosotros nos pasamos con la teoría de Elliott, podemos ver que estamos ante un posible gran fin de ciclo. Y este fin de ciclo lo que puede atraer al mercado es un mercado lateralizado o correctivo, como lo vimos en 2008 o incluso en el crash del 29, pero en un mayor grado. Por lo que podríamos esperar una década lateralizada en los mercados que nos pueda llevar a volver a la región de los 2100, 1800 puntos. ¿Ok? Esa es la estructura, cómo veo el mercado y cómo utilizo la teoría de Elliott. Espero que con este video se haya podido iniciar esa primera duda de qué es la teoría de Elliott, cómo surgió, por qué, cuál es el argumento que tiene, y ya luego ir profundizando semana tras semana con nuestro análisis. Voy a incorporar un análisis semanal con la teoría de Elliott y la macroeconomía para que vayan entendiendo ese potencial. Así que me despido, gusto de saludar, recordar si les gustó el video dejar un me gusta y un comentario una vez finalizado. Que esté muy bien.